Ya aprendimos que cuando hacemos clases que se encuentran en otro namespace tenemos que hacer uso del using. ¿Para qué? Pues para que se reconozca ese namespace y poderlas utilizar. Ahora, hasta ahorita el internal no ha hecho nada interesante. Entonces, ¿qué les parece si definimos una clase que se encuentra dentro de otro assembly y tratamos precisamente de invocarla desde nuestro método main a ver qué es lo que está sucediendo? Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear otro assembly, es decir, vamos a crear otro proyecto. Vamos a adicionar un nuevo proyecto. Salvamos el que ya tenemos. Vamos a darle que save. No hay problema. En este caso vamos a adicionar una librería de clases para que todo esto funcione como debe de ser. Y vamos a ponerle como nombre otro. Nada más es para que tengamos cualquier cosa. Entonces aquí ya vemos que tenemos nuestra primera aplicación, que es Console Application. En este caso ya le pusimos de nombre 2. Aquí tenemos otro y adentro de otro tenemos otra clase. No me gusta el nombre de esta clase. Vamos a modificarlo para que no tengamos ningún problema. Y vamos a ponerle class 3. Decimos que sí. Y entonces ya tenemos aquí public class 3. Vamos a dejarlo así para que podamos diferenciarlo fácilmente del otro proyecto. Ahora vamos a colocar el código de class 3. El código que hemos colocado dentro de class 3 son dos métodos. Un método que es el método hola, que es de acceso público, y otro método que se llama método interno, que va a tener su visibilidad o su acceso como si fuera internal. Es decir, que solamente aquellos que pertenecen a este assembly que tenemos acá van a poder utilizarlo. Cualquiera del exterior, en nuestro caso las clases que tenemos acá, no puede tener acceso al método interno. Vamos de regreso a nuestro programa principal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar vamos a compilar la aplicación, no tenemos ningún problema, pero no podemos utilizar directamente a la clase 3. ¿Por qué? Porque al encontrarse en otro assembly, nosotros tenemos que crear una referencia para poderla utilizar aquí. Si no, no sería posible. Entonces, adicionamos una referencia, nos vamos aquí a las referencias y vamos a adicionar la referencia. Ya la tenemos acá, no hay ningún problema, le damos OK. Vemos que otro ya ha sido colocado. Y entonces vamos a hacer uso de otro. Colocamos using otro. De esta manera, ahora nuestro programa ya puede hacer uso de todo aquello que fue definido en el namespace otro. Y como ya está colocada la referencia, bueno, pues simplemente ya lo podemos utilizar sin ningún problema. Vamos a crear una instancia, en este caso, de lo que vendría a ser class 3. Tenemos la instancia. Nuestra instancia se llama objeto 3. Vamos a ver si todo se encuentra de manera correcta o nos está haciendo falta algo. Entonces procedemos a compilar. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a proceder entonces a crear lo que vendría a ser la instancia de clase 3, que se va a llamar objeto 3. Tenemos aquí class 3, objeto 3. Ya hemos colocado el using, es decir, ya podemos colocar todo aquello que fue creado adentro del namespace de otro. Ya tenemos la referencia. Entonces, bueno, simplemente vamos a llevar a cabo una compilación para ver si todo está correcto. No tuvimos ningún problema al compilar. Entonces vamos a mandar a llamar, vamos a invocar a los métodos de class 3 por medio de objeto 3. Colocamos el código para invocar al método hola y probamos. Bueno, efectivamente aquí está hola desde el otro assembly. Al ser método hola de acceso público no tenemos ningún problema al invocarlo desde main. Pero, ¿qué es lo que sucede si nosotros queremos hacer uso del otro método? El método queda interno. Bueno, en primer lugar vemos que no aparece adentro de la interfase pública de la clase. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando de un assembly a otro y al ser internal nosotros no lo podemos ver. Entonces ya estamos checando la visibilidad. Estamos viendo precisamente cómo internal nos está evitando que
el exterior del assembly pueda ver precisamente ese método. Entonces ya podemos checar esto, ya estamos viendo un tipo de acceso, no solamente entre clases, sino un tipo de acceso que está funcionando entre los diferentes assemblies. Entonces, bueno, ya no podríamos nosotros utilizarlo, incluso si yo pongo explícitamente método interno. Si yo intento compilar esto, vamos a ver que nada más no podemos, nos marca un error. ¿Por qué? Porque no se puede reconocer. Bueno, vamos a hacer otro experimento y vamos a modificar class 3. Teníamos estos dos métodos, método interno y método hola, y vamos a crear un método público de class 3 que haga uso del método internal. De esa manera vamos a poder ver que efectivamente sí se lleva a cabo la ejecución de método interno cuando es invocado adentro del mismo assembly. ¿Por qué? Porque este nuevo método va a invocar desde ese mismo assembly al método interno. Ya tenemos adicionado este método, le vamos a llamar método X. Su acceso es público, está desde luego adentro de la clase class 3. Nos va a mandar un mensaje que dice hola desde el método X, invoco al interno, y ven como método X está invocando a método interno, es decir, va a invocar a este método que nosotros tenemos aquí arriba. ¿Va a poder hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque método X y método interno están adentro del mismo assembly. Entonces, lo puede invocar. Vamos a checarlo, tenemos que probarlo adentro de nuestro programa principal. Entonces, aquí simplemente adicionamos el código y vamos a ver precisamente cómo está funcionando esto. Muy bien, vamos a checar si todo funciona correctamente. ¿Qué es lo que vemos? Aquí está la invocación a método X, entonces dice hola, desde el método X invoco al interno. Entonces método X está invocando internal y aquí está la ejecución de internal del método interno. Entonces vemos que sí, efectivamente están en el mismo assembly, se puede invocar. Y ya vimos que también cuando están en diferentes assemblies nosotros no podemos invocar un método, o incluso podría ser también una clase que tuviera su acceso como internal. Hemos hecho las pruebas básicamente en métodos, pero también podría haberse hecho, puede haberse colocado el acceso a las clases. Entonces, en lugar de colocar una clase como public, podríamos haberla colocado como internal. Entonces, simplemente, nada más las clases que están adentro de ese mismo assembly podrían utilizar a la clase con el acceso o con la visibilidad de internal. Algo muy similar a lo que vimos, nada más que el nivel de acceso de clase en lugar de acceso a métodos. Bueno, pues de esto, así a grandes rasgos, es lo que se trata internal y es lo que se trata precisamente la visibilidad, el concepto de visibilidad en .NET. Entonces, como pueden ver, pues es una chanchada. Nos vemos.